Por alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la carrera de Ingeniería Química, se realizará un sistema de humidificación con ayuda de Excel. Para realizar este sistema se ejemplificará con un problema, el cual dice: se requiere enfriar y humidificar 4000 litros sobre minuto de aire, que está a 60 grados Celsius de temperatura, de bulbo seco y 10% de humedad relativa, para llevarlo a una humedad relativa de 80% mediante un proceso de humidificación y enfriamiento adiabático. Determinar la temperatura del agua en la cámara, la temperatura del aire a la salida del humidificador y su humedad absoluta, los flujos másicos de todas las corrientes. Dibujamos nuestro diagrama que representa nuestro humidificador, ponemos nuestras corrientes de entrada y nuestra corriente de salida, ponemos los datos que nos proporciona el problema. Para poder realizar este problema vamos a primero plantear nuestro balance general, el cual nos dice que el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 va a ser igual al flujo másico de la corriente 2. También vamos a plantear nuestro balance de las corrientes gaseosas, las cuales las corrientes gaseosas son el flujo másico de la corriente 1 y el flujo másico de la corriente 2, multiplicado por el flujo de aire más el flujo de aire por la humedad relativa de la corriente 1, y el flujo de másico 2 va a ser igual al flujo másico de aire más el flujo másico de aire por la humedad relativa en la corriente 2. Para poder encontrar nuestras humedades relativas vamos a necesitar de una carta de humedad, que es esta. Ahora nos vamos a una hoja de Excel, hacemos nuestro diagrama como lo habíamos hecho ya antes, ponemos nuestros flujos de entrada y nuestro flujo de salida y los datos que nos proporciona el problema. Lo primero que tenemos que hacer es convertir el volumen en metro cúbico sobre hora. Para eso vamos a poner que esto es igual a 4000 por 60 entre 1000. Y esto nos da un valor de 240 metros cúbicos sobre hora. Con los datos que nos proporciona el problema y nuestra carta de humedad, vamos a poder determinar los valores que son humedad relativa, volumen de aire seco y volumen saturado. Primero, el problema nos dice que en el flujo 1 a 60 grados centígrados hay una humedad relativa del 10%, que sería esta. Nos vamos a los 60 grados centígrados, cruzamos un punto con la humedad relativa de 10 y leemos de este lado. Aproximadamente nos da 0.0125 de humedad relativa en esa corriente. Ahora, para leer el volumen de aire seco a esta misma temperatura, nos vamos sobre esta línea, donde está esta línea de volumen de aire seco, donde se crucen, vamos a leer de este lado. Aproximadamente nos da 0.95. Sobre esta misma temperatura nos vamos y sobre la línea que está de este lado, que es el volumen saturado, cruzamos un punto y leemos de este lado. Aproximadamente es 1.19 nuestro volumen saturado. Ahora en nuestro flujo 2 nos dice que está al 80%. Hacemos unas líneas paralelas de este lado donde los 60 grados crucen y se vayan hasta el 80% de humedad relativa. De aquí podemos leer lo que es la temperatura, y donde se cruzan estos puntos vamos a leer lo que es la humedad relativa en el flujo 2. Una vez que ya leímos los valores, los apuntamos en este lado. Con esos valores vamos a poder determinar lo que es el volumen húmedo. El volumen húmedo lo vamos a sacar a partir del volumen de aire seco más el volumen saturado menos el volumen de aire seco sobre
la humedad saturada por la humedad relativa. Esto va a ser igual al volumen de aire seco más el volumen saturado menos el volumen de aire seco. Cerramos entre, abrimos otro paréntesis, humedad saturada. Cerramos y cerramos el otro paréntesis. Por, abrimos paréntesis, humedad saturada, humedad absoluta. Cerramos. Esto nos da un valor de 0.97. Con los valores que ya calculamos podemos determinar el flujo de aire. Esto va a ser igual al volumen que ya habíamos determinado aquí entre el volumen húmedo. Esto nos da un valor de 247.42. Una vez que ya obtuvimos el flujo de aire, podemos determinar el flujo másico de la corriente 1. Esto va a ser igual al flujo de aire más el flujo de aire por la humedad en la corriente 1. En la corriente 2 va a ser igual el flujo de aire más el flujo de aire por su humedad. Esto nos da un valor de 253.6082. Ahora del balance general vamos a despejar lo que es el flujo en la corriente 3. Esto va a ser igual a el flujo 2 igual el flujo 2 menos el flujo 1. Damos enter y estos son los valores de nuestro sistema. Ya tenemos todo nuestro sistema. Tenemos nuestro flujo de entrada y nuestro flujo de salida. Ahora podemos hacer una pequeña comprobación. Nuestra comprobación va a ser a partir del balance general, donde nos dice que el flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3 va a ser igual al flujo másico de la corriente 2. Va a ser igual al flujo másico de la corriente 1 más el flujo másico de la corriente 3, que son las entradas. Esto nos da un valor de 253. Y como ya habíamos obtenido el flujo másico de la corriente 2, es lo mismo. Esto quiere decir que nuestro sistema está bien hecho. Por su atención, gracias.